Hola, mi nombre es Marlon Hernández y esta es la primera actividad de teología sistemática. Quiero hablar un poco de la teología del hombre. Dentro de esta teología quiero abordar el tema del estado original del hombre, porque para determinar el estado original del hombre, como cristianos, lo que debemos ser es totalmente dependientes de la Escritura, debido a que en ella se representa la naturaleza humana como proveniente de la mano de Dios y por lo tanto muy buena. En Génesis 1:31 explica que todo lo que hizo Dios es bueno y la creación del ser humano es algo también que ha sido bueno. Para comenzar debemos preguntarnos cómo era este estado primario del hombre, cómo se desarrollaba o cómo pudo haber sido este estado primario. Bueno, podemos pensar que el estado original debió ser, número uno, un contraste con todo lo que conocemos ahora como pecado. Y también como número dos, un paralelo con el estado que estamos viviendo ahora nosotros los cristianos, como el estado de la restauración. Debido a las diversas circunstancias externas al hombre, su organización, su forma de vivir, ha sufrido muchos cambios en el diseño original. Por eso debemos recurrir a la escritura como nuestra guía para visualizar el comienzo del hombre. Por lo tanto, el hombre original es aquel cuyo diseño es incorruptible, es el que está hecho a imagen de Dios, imagen o semejanza en su naturaleza, en su personalidad, semejanza moral, semejanza afectiva, semejanza intelectual, etcétera. Por así decirlo, Dios imparte al hombre de su naturaleza y con esto el hombre adquiere la capacidad de decisiones morales, de expresiones intelectuales, expresiones afectivas y con este poder que Dios le otorga, esta capacidad, también obtiene la voluntad para comprender que es un ser que es apartado para Él, para Dios. Los cristianos conocemos este concepto como la santidad, santidad de ser apartado, y Dios le da de su santidad al hombre para que entienda que es apartado para Dios. El hombre que es creado y puesto en el Edén, por lo tanto, tiene un propósito y ese propósito allí en el Edén tiene que ver con el dominio sobre el resto de la creación. El hombre era quien ponía los nombres, era quien dominaba sobre los seres del cielo, de la tierra, del mar. En pocas palabras, ejercía el señorío sobre la tierra, así como Dios ejerce el señorío sobre todo el universo. Pero ¿qué cambia en el hombre después de la caída en el Edén? Bueno, en Edén el hombre vive un proceso que implica la pérdida de vida física. La única oportunidad para el hombre de adquirir la eternidad en este momento en el Edén era únicamente omitiendo la ingesta del fruto del árbol de la vida. Esto nos puede hacer pensar que si Adán hubiera mantenido su integridad y no su cuerpo no hubiera conocido o no hubiese conocido la muerte, el árbol de la vida era un símbolo de común unión con Dios y de la dependencia del hombre con él. Por lo tanto, el hombre al pecar fue destituido hasta que pudo ser reparado por medio de la misma justicia divina, es decir, por medio del sacrificio expiatorio de Jesús, y así volver a estar delante de Dios una vez más. Por lo tanto, la teología del hombre nos lleva a pensar que la redención y la resurrección no solo es restaurar lo que se perdió, sino también es retomar desde este estado de perfeccionamiento o de perfección, a partir de esta idea, a partir de este estado, entender que el hombre tiene un diseño y un propósito original y de ahí partir. El primer libro, la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, lo describe de la siguiente manera. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último hombre, Adán, espíritu vivificante. Ahora, ¿qué relación tiene o hay entre la ciencia y los relatos bíblicos de la creación del hombre? Bueno, todo cristiano maduro tiene que entender que cualquier estudio de la naturaleza y de la escritura debe ser enfocado para comprender mejor la realidad física y la realidad espiritual. Debemos entender que todas nuestras preguntas sobre los orígenes humanos,
Como cuando nos preguntamos cuál es el contexto histórico de Adán y Eva, todas estas preguntas pueden examinarse desde dos enfoques, la ciencia y la Biblia. Además, la mayoría de nosotros nos preguntamos siempre cómo armonizar estas dos perspectivas. Por ahora esta es mi opinión al respecto. Dios nos ha proporcionado amablemente dos valiosas fuentes de información, la escritura y la naturaleza. Esto nos los ha proporcionado para entender las cosas importantes en la vida y para aprender acerca de Él y cómo quiere que vivamos o cómo funciona su reino. Por ejemplo, si hablamos en este aspecto, la Biblia es la que nos da mucha más información y más importante. Sin embargo, para otros temas podemos aprender acerca de la naturaleza y comprender la realidad a través de esta comprensión que también nos fue otorgada. Esta habilidad de comprender las cosas, de reflexionarlas, esta habilidad hace que nuestra espiritualidad sea más completa, sea más precisa. Entender que la relación que existe entre la ciencia y la Biblia se asemeja a un rompecabezas va a ayudar un poco a esta idea. Cuando somos sabios y aceptamos que Dios soberanamente utiliza todo para sus principios, podemos entender que nuestro objetivo debe ser utilizado o debe ser utilizar todas las piezas. Estas piezas es todo lo que sabemos acerca de la teología y todo lo que sabemos de la ciencia, bueno, todo lo relevante. Y todas estas piezas las juntamos en un esfuerzo para obtener una imagen precisa de lo que realmente sucedió en la historia temprana de los humanos. Es una actitud de humildad apropiada hacia la teología y hacia la ciencia, lo que nos va a ayudar a mantener guardado nuestro corazón en completa paz. Lo que sí llega a ser imprudente es concluir que ambas no tienen ninguna relación entre sí y aunque se contraponen. Gracias.